Hola, soy Canon, ¿cómo están? Hoy les traigo La Hora Sombría, un mod de dificultad para Persona 3, pero no solo un mod que aumenta la barra de vida de los enemigos y hace todos tus ataques inútiles. No, La Hora Sombría modifica mecánicas del juego, movimientos y en general ofrece una nueva perspectiva jugable para aquellos que quieren volver a pasarse Persona 3 portable con un poco más de dificultad. Así que vamos a ver qué cambios hay con este mod y luego responderé preguntas que probablemente tengan. Primero y principal, sí, todos los enemigos del juego han sido modificados. No solo sus stats han sido ajustados para presentar un mayor reto, también sus habilidades, niveles y resistencias. En esencia, todos los enemigos tienen mayor nivel, mayores stats y algunos incluso resistencias nuevas. Ejemplo de estos son la muerte, que tiene 15 puntos más de fuerza, defensa y suerte. Y los enemigos morados, que ahora tienen la habilidad aguante. Y que a partir de cierto piso para arriba en el tártaro, todos tienen alma duradera. Buena suerte con eso. Las peleas de Strega son considerablemente más difíciles. Buena suerte con eso, pero un desafío mayor sería muy injusto si no tenemos cómo combatirlo, por lo que también hay cambios para hacernos la vida más sencilla a nosotros, y es lo que diferencia este mod del típico mod hardcore super difícil. Primero, nuestros compañeros aprenden mejores habilidades. Junpei aprende carga de poder en vez de rompefuego, Yukari aprende Makarakarn, Amrita y Fantarrey en niveles superiores, Mitsuru aprende Niflheim, Koromaru aprende Mudo Boost junto a Ragnarok, y Ken y Akihiko aprenderán Reino del Trueno en vez de Seodine. Aegis, por su parte, tiene un movimiento nuevo que solo había hecho aparición en la línea de Shin Megami Tensei original, nunca en ningún juego de Persona. Dulce de la Lujuria, uno de los mejores y más útiles movimientos que hay en toda la saga. Técnicamente el nombre original es Lustre Candy, que se traduciría como dulce lustroso o dulce que lustre, pero me tomé la libertad de traducirlo así porque puedo y porque quiero, gracias. Los enemigos en general, incluyendo guardianes y jefes de luna llena, darán más experiencia de lo normal. Todos los ataques por padecimiento tienen mayor probabilidad de afectar a los enemigos. Y de hecho, será la forma más fácil de lidiar con muchos de ellos. Cada descripción de habilidad ha sido reescrita, con una descripción más adecuada y concisa. Insta-kills tienen más probabilidades de atinar en general. Las manos doradas tienen mayor probabilidad de aparecer, y las personas que Liz y Theo nos piden ya vienen con la habilidad requerida por defecto, como Jack Frost con Dia o Lilith con Mabufudine. Junto al juego, en la descarga encontrarán un documento de texto con todos los cambios descritos. Les recomiendo echarle un ojo para que sepan bien cómo afrontar el mod y para que sepan todos los cambios que fueron hechos en el mod, porque hay muchos y es mejor que lo vean por ustedes. Ahora responderé preguntas que estoy seguro que me harán. Nunca he jugado Persona 3 portable. ¿Debería empezar con este mod? Para nada. Este mod está hecho para gente que tiene ya un mínimo conocimiento del juego. Si aún no has jugado Persona 3 en español, tengo una traducción no oficial que puedes jugar por emulador o consola real. Les dejaré un link con más información en la descripción. ¿Mi partida guardada es compatible con el mod? Técnicamente sí, pero no tiene sentido cargar una partida de Persona 3 original con este mod, porque el mod modifica cómo progresas en el juego desde el mismo comienzo, apenas comienzas la partida. Así que si cargas una partida ya existente con el mod, lo único que encontrarás será un juego mucho más difícil, con enemigos mucho más poderosos, y vas a tener un equipo, compañeros y personas menos poderosos que sus equivalentes en el mod. Así que si vas a jugar con este mod, empieza desde cero. Esa es la recomendación. ¿Las texturas en HD son compatibles? Sí lo son, aunque tengan en cuenta que ahora las texturas de la pantalla de inicio son distintas. Si quieren tener estas texturas en HD, pero no quieren volver a descargar todo el paquete entero de texturas,
Pueden descargar la adición que solo contiene las texturas nuevas, incluyendo el archivo .ini, que debe reemplazar al ya existente para que los cambios se apliquen. Solo descarguen, muevan la carpeta y el archivo .ini a la misma carpeta donde tenían las texturas ya instaladas y listo. El juego está muy difícil, ¿no puede ser un poco más fácil? Lo lamento, pero no. Esa es la idea del mod, que sea más complicado. Si no puedes con el desafío, entonces es que tienes que cambiar tu forma de jugar con una más eficaz. Intenta cosas nuevas como jugar con padecimientos, ataques con el arma del personaje. Intenta con otros compañeros de equipo. Encontrarás tarde o temprano una estrategia más eficaz y te darás cuenta de que no es tan complicado. ¿Puedo jugar este mod en mi PSP? Sí, sí se puede. ¿Habrá más mods o traducciones de juegos de Persona? Sí, pero todo depende del tiempo y las herramientas. Y con eso creo que ya es todo. Cualquier cosa me avisan por la página web o por comentario de este mismo video y les estaré respondiendo. Gracias por siempre estar presentes y suscríbanse para más mods y si lo hacen, compartiré el mejor mod del mundo. Bingus por Chidori. 私の居場所はここじゃない。そんなの最初から分かってたこと。